Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra última semana de Cuaresma. Dentro de 8 días empezamos ya los días santos. Dentro de 8 días celebramos los principales misterios de la vida de Jesús y de la vida de su Iglesia, los misterios de su Pascua. Son días santos, es una semana santa, es una semana mayor, distinta a las demás semanas, y los días distintos a los demás días. Para eso nos hemos preparado durante estos días de la Cuaresma, y por eso deben seguir resonando en el corazón de cada uno de nosotros la invitación del Señor que escuchamos el miércoles de ceniza y hoy antes del Evangelio. Todavía es tiempo, dice el Señor. Todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Es un tiempo especial de gracia, la Cuaresma. Estamos en el año santo de la misericordia. Todos estos acontecimientos de la vida de nuestra Iglesia nos deben servir para ser mejores hijos de Dios, mejores hijos de la Iglesia. En este quinto domingo de Cuaresma, en la primera lectura el profeta Isaías nos presenta a un pueblo sin esperanza y lo invita a mirar el futuro con esperanza. Por eso les dice, no recuerden lo pasado, yo voy a realizar algo nuevo, dice el Señor, ya está brotando, ¿no lo notan? El pueblo que había peregrinado durante años y años y que había hecho un camino penitencial por el desierto, ha llegado ya a la tierra prometida y ha celebrado ya, como lo escuchábamos en los días pasados, ha celebrado ya la Pascua, ha celebrado los acontecimientos históricos salvíficos, las intervenciones históricos salvíficas de Yahvé en favor de ese pueblo. Y hoy decía el profeta Isaías, siendo portador de la palabra del Señor, invita a ese pueblo a mirar el futuro con esperanza. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Y me darán gloria las bestias salvajes, las aves, porque haré correr en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Y entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Esta es la historia de salvación del pueblo de la antigua alianza. Pero esa historia se repite. Y esa historia sigue siendo la historia nuestra, la historia del pueblo de la nueva alianza, la historia de la Iglesia. Peregrinamos por la vida, le fallamos mucho al Señor, pero Él es un Dios compasivo y misericordioso. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos habla y le habla a aquella comunidad de su propia experiencia de unión con Jesús. Y todo lo considera basura con tal de ganar a Cristo. San Pablo, conquistado por Jesús, se esfuerza por conquistarlo y vivir en comunión con Él. Y cualquier otro privilegio lo considera basura. Y se da cuenta que la salvación es un don de Dios y que depende solo de la fe en ese Jesús, su salvación. Recordemos que el apóstol San Pablo se dedicó a perseguir a la Iglesia y a los cristianos, pero después de su conversión es el gran apóstol de Jesús, es el gran predicador de su evangelio y llega a expresar lo que hoy escuchamos en la segunda lectura. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él.
Por eso hay otras expresiones del apóstol parecidas a esta. Mi vivir es Cristo. No descansaré hasta ver que Cristo se forme en ustedes, les decía las comunidades. O la que escuchamos hoy. Todo es basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. Ese es el apóstol que ahora nosotros conocemos y que es, decía, el gran predicador del Evangelio de Jesús, el gran predicador de los gentiles. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura. En el Evangelio de Juan, Jesús, sin negar la ley, nos presenta la ternura del Padre, que no condena, sino que salva. Y sus adversarios lo buscan como juez, lo que desmentiría su Evangelio de misericordia. Sorprende la respuesta que les da cuando le presentan a aquella mujer pecadora. Como otras tantas veces, mientras Jesús enseñaba, los escribas y fariseos se acercan a Él para tenderle una trampa y poder acusarlo. En esta ocasión, le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? He aquí la trampa para ver si Jesús respeta la ley de Moisés o no, y tener de qué acusarlo. Mientras los escribas y fariseos están de pie, señalando y acusando a la mujer, y en espera de acusar al mismo Jesús, Él se agacha, o sea, se desentiende de ellos, y escribe sobre la arena. Los escribas y fariseos, en su papel de estrictos jueces, insisten en la respuesta. Ellos esperaban que Jesús les dijera: no la apedreen, y así poder echarle mano, así poder acusarlo. Pero la respuesta de Jesús es otra: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. A la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, meditemos cuántas veces, al igual que los escribas y fariseos, nosotros también nos llenamos de arrogancia y nos creemos con derecho a juzgar a otros. ¿Cuántas veces nos armamos de piedras para lastimar y acabar con el que no actúa como nosotros? ¿Cuántas veces usamos la ley para matar en lugar de dar vida? Y Jesús invita a los acusadores a ver su propia vida, a agacharse con Él, a tocar la tierra y reconocer la arcilla de la que estamos hechos, a soltar las piedras y abrirnos al perdón y a la misericordia. Los acusadores se retiran uno a uno, dice el Evangelio, empezando por los más viejos. Y Jesús queda solo con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?, le pregunta Jesús. Nadie, Señor, responde ella. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno, pero eso sí, vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús ha salido bien librado de esta prueba. La mujer ha sido perdonada y liberada de morir apedreada. Los escribas y fariseos han sido desenmascarados en su hipocresía y obligados a mirarse a sí mismos. Nosotros, ¿cómo quedamos a la luz de esta palabra de Dios? A Cristo no le importó lo que había hecho aquella mujer de la que nos habla ahora el Evangelio. Nadie te ha condenado, nadie, Señor, tampoco yo te condeno. A Jesús no le importó el pasado de la mujer. Lo que le importaba mucho era su futuro. Vete y no vuelvas a pecar. Por eso en esta cuaresma, queridos hermanos, en esta cuaresma del 2016,
A Jesús no le importa mucho lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. No le importan tanto los pecados que hayamos cometido, cuanto que estemos dispuestos a no volver a cometerlos. A Jesús no le importa que hayamos caído, sino el que estemos determinados, con su ayuda, por supuesto, a levantarnos. Recuerden el pasaje de la parábola del hijo pródigo que hemos escuchado en estos días varias veces. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A Jesús no le importa el que hayamos muerto, sino el que queramos resucitar. A Jesús no le importa nuestro pasado, sino nuestro futuro. Vete, pero ya no vuelvas a pecar. Por eso, queridos hermanos, nos espera esta Cuaresma Jesús en el sacramento de la reconciliación, no para condenarnos, sino para repetirnos a cada uno de nosotros: tampoco yo te condeno, vete, ya no vuelvas a pecar. Pues esa es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios. Aprovechemos pues estos últimos días de la Cuaresma. Aprovechemos los días santos para llegar lo mejor preparados al Triduo Sacro, a los días santísimos en que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, continuemos participando en nuestra Santa Misa Dominical.